Estimadas socias y socios de Peñarol, hace unos 18, 19 meses les estábamos presentando la situación económica y financiera con la cual tomábamos el club luego de las elecciones de diciembre del 2020. En aquel momento tomábamos el compromiso de generar al menos durante los 3 años del mandato 2 informes económicos que le comentaran a los socios y lo pusieran en situación de cómo había ido evolucionando todo lo que tenía que ver con el pago de deudas, los ingresos del club, las ventas y demás. Esto quería generar una transparencia y un estilo nuevo de gestión que le permitiera a ustedes, que son los dueños del club, conocer de primera mano cada movimiento en líneas macro, pero cada movimiento que el club tuviera durante ese tiempo. Es por eso que hicimos un corte en junio, al final de junio del 2022, en lo que serían unos 18 meses de mandato, para mostrarles cómo está al día de hoy la situación del club, tomando los números a final de junio del 2022. En el informe de cómo estaban al 2020, iniciábamos dicho informe hablando de los conceptos de disponibilidad de dinero que había quedado en caja cuando tomamos el mandato, de las transferencias a cobrar, documentos, es decir, papeles de futuras ventas de jugadores, cuánto ingresaba el club en materia de socios, más o menos al año en la previsión que teníamos para el 2021, y qué había por ingresos de televisión, merchandising, sponsoreo y demás, y cuánto nos ingresaba por la tienda oficial. En su momento les comentábamos que habíamos tomado el club con una disponibilidad en efectivo de alrededor de $1.800.000. Ese mismo número a final de junio del 2022 está al día de hoy estaba a $2.300.000. Es decir, lo que habíamos obtenido con $1.800.000 teníamos a final de junio del 2022 de disponibilidad en caja $2.300.000. De documentos y papeles y transferencias a cobrar de jugadores teníamos una disponibilidad cuando tomamos el club de $5.800.000. Gracias a la gestión que hemos hecho en cuidar los dineros del club, en optimizar los gastos y demás, y sobre todo por las buenas ventas de jugadores que hemos hecho durante estos 2022, esa cifra de documentos a cobrar que estaba en $5.800.000, hoy tenemos documentos a cobrar por $15.700.000 para los próximos años. Aquella proyección que se había hecho de ingresos de socios a lo largo del 2021, que se había hablado de alrededor de $4.330.000, en el 2021 terminó siendo de alrededor de $4.800.000 el dinero, la cifra total que entró por socios. Eso mismo hoy estimado a todo el año 2022, estamos estimando que al final del año 22 vamos a tener de ingresos en materia de socios unos $5.200.000. Aquella cifra de la que hablábamos en final del 2020 sobre TV, merchandising, ingresos de televisión, merchandising, sponsoreo, que hablaba de alrededor de $5.400.000, gracias a la renegociación de algunos sponsors y demás, hoy podemos decir que a lo largo del 2022 esa cifra va a crecer alrededor de $5.800.000. Y aquel ingreso de tienda, de artículos de la tienda oficial del club, que hablaba al final del 2020 de unos $70.000 por año, al 2022, gracias a la renegociación con la marca oficial de Peñarol, gracias a la venta online ahora y demás, al final del 2022 va a pasar a ser, en vez de $70.000, unos $200.000 por año que le van a ingresar a Peñarol en ese concepto. A final del 2020 también en el mismo informe les contábamos la deuda total del club sin contar el campeón del siglo, es decir, la deuda del Club Atlético Peñarol en materia fútbol y organización diaria. Esa deuda ascendía
a unos 16.333.334 dólares. Esa deuda se conformaba con deuda a exjugadores, 550.812 dólares, ex cuerpo técnico, 620.843.000 dólares, total de deudas a clubes deportivos por compras de ficha, 748.445 dólares, deudas a representantes, 2.852.423 dólares, total de deudas financieras, 6.721.525. Estas eran una de las deudas que más nos preocupaban porque generaba una tasa de interés muy alta, que ya en unos minutos hablaremos de cómo logramos revertir ese gasto anual que generaban los intereses. Total de deudas del plantel que había en su momento, el plantel que había en aquel año 2020, inicio del 2021, 2.625.453, y total de otros pasivos, sumadas deudas del club, 2.213.833. Esas deudas, a lo largo de este año y medio, nosotros hemos pagado alrededor de unos 7 millones aproximadamente de deuda. Hemos aumentado gustosamente 1 millón y pico en premios de campeón uruguayo del año 2021, nuestro campeonato uruguayo número 53, semifinalistas de la Copa Sudamericana, que gustosamente pagamos esos premios, el premio que se pagó por la eliminación del tradicional adversario de la Copa Sudamericana. Esos premios en total ascienden a 1.271.000. La baja total de aquella deuda con la que nosotros iniciamos en exjugadores, a lo largo de estos 18 meses pagamos 448.666 dólares, lo que da que la deuda que tomamos con exjugadores de 550.812 dólares al día de hoy es de 102.146 dólares. La deuda de ex cuerpos técnicos, desde ya agradecer al Polilla, al Memo, a Leo, a Forlán, que teníamos deudas muy grandes con ellos, que las hemos ido logrando pagar, de casi 620.843 dólares que teníamos. Logramos bajar 508.548 dólares sus deudas y hoy solo les debemos 112.295, que ya en los próximos meses quedarán saldados también. La deuda a los clubes deportivos era de 748.445, hoy es de 229.056, la bajamos más de 519.000 dólares. La deuda de los representantes, agentes de jugadores y demás, era de 2.852.423, logramos bajar esa deuda en más de 1.300.000 dólares. Hoy la deuda es de 1.542.200. El total de deudas financieras lo habíamos tomado en 6.721.525. Logramos bajarla a 2.177.332. Por ende, al final de junio del 2022, la deuda total es de 4.544.193. El total de aquella deuda al plantel de 2020, entre deudas de sueldos y convenios de premios y demás, era 2.625.453. La logramos bajar en 548.466 dólares. Al día de hoy asciende a 2.076.987. Ahí la variación al alza que gustosamente pagamos de los premios que se generó durante ese 2021, que es 1.271.111. Esos son todos los premios de toda la Copa Sudamericana y del Campeonato 53, que eso se pagará dentro de nuestro mandato el total. Y después en el rubro de otros pasivos, nosotros tomamos con deuda de 2.213.833, pagamos 754.000 dólares, 838 dentro de este periodo, dentro de estos 18 meses. Al día de hoy asciende a 1.458.995. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tomamos el club
con una deuda total de fútbol y de club de 16.333.334 y logramos bajarla hoy a una deuda real de 11.336.984. Nuestro anhelo al final de los próximos 18 meses del mandato, para completar los 3 años, es irnos al menos, y es la estimación que tenemos. Después, si alguna cosa sale mejor, va a ser menos, con una deuda menor a los 4 millones de dólares. Es decir, haber tomado el club con 16 millones de dólares, 16.333.334, e irnos con algo menos de 4 millones de dólares de deuda. Es bueno recalcar que toda esta baja en la deuda no solo se produce por una gestión y sobre todo por racionalizar mucho los gastos, sino que también, teniendo esta baja en la deuda general del club, hemos logrado salir campeones de ese campeonato 53 y competir el año pasado a buen nivel internacional. Y una cosa que para nosotros ha sido básica en nuestra gestión y que durante muchos años pregonamos: no solo estamos bajando deuda, sino que en estos 18 meses el club estuvo absolutamente al día con funcionarios, al día con cuerpos técnicos, al día con pagos, 100% al día con el pago de la cuota del campeón del siglo al banco que nos otorgó el crédito, y las previsiones actuales del dinero que tenemos en caja, más los documentos que tenemos a cobrar, nos muestran que vamos a lograr al final de los próximos 18 meses que se vienen por delante terminar nuestro mandato sin deudas de este periodo. Es decir, todos los salarios de los 36 meses del periodo, es decir, de los 3 años, de jugadores, de funcionarios, todos los gastos que el club genere, todos los premios que se generen durante ese tiempo, van a quedar pagos dentro del mandato, que fue una cosa que durante muchos años pregonamos. También en aquel informe sobre cómo habíamos obtenido los números al final del 2020, les hacíamos una progresión de cómo habían sido las transferencias a lo largo de los últimos años. Peñarol, les contábamos que había vendido desde el 2010 hasta el 2020 por valor de 64.615.186 dólares. También durante mucho tiempo hicimos hincapié en las transparencias sobre las ventas. Muchas veces la gente se preguntaba: me confunden los números sobre, en la venta del Facu Torres, realmente cuánto entró, cuánto quedó, qué porcentaje queda para futuro y demás. En esa gráfica del año 2020 nosotros les dábamos que, en aquel año 2010 se habían vendido jugadores por un total de 2.996.903. Ese es el dinero que entra al club, no la venta total. Eso es el dinero que le va a entrar a Peñarol, luego descontado comisiones de representantes, impuestos, el 20% del jugador y demás. Ahí hacíamos toda una gráfica de cuánto se había vendido en el 2011, en el 2012, en el 2013, en el 2014, llegando hasta las ventas del 2019 por 13.405.798 y en el 2020 15.039.735. En el 2021 recibimos en los 2 periodos de pases, en el de junio-julio del 2021 y en el de diciembre del 2021, ofertas muy grandes ya por Facundo Torres y por el Canario Álvarez. Decidimos no vender por primera vez en muchísimos años, gracias a que teníamos el club ya más ordenado económicamente. Pudimos darnos ese lujo de no vender ese año para ir por ese campeonato 53 y sobre todo para ir por ese avance en Copa Sudamericana que nos terminó teniendo como semifinalistas. Ese año 2021, gracias a la decisión política de no tener ventas, que siempre es muy difícil de sostenerla, vendimos por valor de 1.647.546. Es el año, en más de 10 años, que Peñarol vendió menos de dinero de sus jugadores, y fue una decisión política para lograr obtener ese campeonato 53. Eso que hizo que las ventas totales se dieran en el 2022. El socio siempre anhela con que el club no venda. En un país exportador como somos es absolutamente imposible. Hicimos todo lo posible para retenerlo en ese 2021. Por suerte pudimos retener ese plantel que eliminó a nuestro tradicional adversario de la Sudamericana, que llegó a semifinales, que ganó el campeonato 53. En el 2022 esos jugadores sí habíamos tomado el compromiso de que se iban a ir. Como en el 2021 se hizo un récord de
de menor cifra vendida en el 2022 se produce con la venta principalmente de Facundo Torres y de Agustín Álvarez Martínez, el año de más ventas en la historia del club. Peñarol vende por 19.631.724. Esa es la cifra que de las ventas del 2022 va a entrar al club. Quiere decir que a lo largo del 2022 Peñarol va a haber vendido, que no quiere decir que haya cobrado, muchas de esas cosas se cobran a 1, 2, 3 y 4 años para adelante, pero va a haber vendido y tienen que entrar a sus arcas 19.631.000. Una cosa que normalmente los socios nos reclamaban mucho era la claridad en las ventas de los jugadores, es decir, el socio reclamaba saber realmente que en esas grandes ventas que el club tenía, realmente qué ingresaba. Traemos el ejemplo para que lo tengan de Facundo Torres y del Canario Álvarez. Al final de que Peñarol haya cobrado el total del dinero por la venta de Facundo Torres a Orlando City, al club le van a ingresar $7.566.668 en 2 cuotas. La primera ya se cobró en enero del año 2021 y de 2022 y la segunda cuota se va a cobrar en enero del 2023. Quiere decir que todavía la mitad de la venta de Facundo Torres todavía no ha entrado. Peñarol no solo que ingresa ese dinero, sino que se quedó con un 30% de la plusvalía sobre la segunda venta por arriba de los $8 millones. Es decir, si Orlando lo vende a un futuro club por encima de los $8 millones, esa diferencia, el 30% le ingresa para Peñarol. Peñarol también se quedó con variables que al club a veces le cuesta negociar y llevan semanas de negociación, pero que después genera ingresos. Por la venta de Agustín Canario Álvarez, al club va a terminar entrando en euros una cifra total, cuando ya se haya terminado de cobrar, de 7.937.000. Peñarol cobra al final de julio del 2022 la primera cuota, julio 2023 la segunda, julio 2024 la tercera y julio 2025 la cuarta. Son cuotas iguales de alrededor de 2 millones de euros cada cuota, lo que le va a ingresar a Peñarol. Peñarol queda con un 20% de la plusvalía de la venta del Canario Álvarez, de todo lo que se venda por encima de los 12 millones de euros. Es decir, si el día de mañana el Sassuolo lo vende a otro equipo en X cifra que esté por arriba de los 12 millones de euros, esa diferencia que haya, Peñarol obtiene el 20% sobre esa diferencia. Un dato bien importante de por qué insistíamos con la baja de los préstamos con intereses, es decir, de lo que tiene que ver con fideicomisos, deudas bancarias y demás. Y quizá aquí haya uno de los datos más interesantes para que todos los socios vean lo importante de una administración cuando se logra bajar, y por suerte lo hemos hecho ganando el campeonato uruguayo, pero cuando se logra bajar y racionalizar los gastos, cómo se sientan las bases para que después sí podamos ir con una caja más sólida y con un club más ordenado por objetivos grandes. Y en un rato también vamos a hablar sobre la infraestructura que se prevé a futuro. Peñarol estaba generando anualmente, que no quiere decir que pagara, algo más de $900.000 por año solo de intereses. Es decir, Peñarol creaba en intereses al año, en fideicomisos que tomaba para cubrir el desfasaje económico que tenía y demás, algo más de $900.000. En el 2019, Peñarol creó intereses por $914.889. En el 2020 creó intereses por $923.917. Eso habla de algo más de $85.000 por mes solo de intereses. Era importante generar una administración rápida que llevara los números de Peñarol en la realidad de Uruguay, que ese riesgo que tomamos, por suerte, lo pudimos coronar con un campeonato en el 2021, pero era un riesgo grande pero que estábamos convencidos que se debía hacer porque era una bola de nieve que quizá no parara más. En el 2021 ya no se volvieron a tomar fideicomisos, ni fideicomisos ni préstamos bancarios para sostener ese desfasaje, y el club en el 2021 solo va a haber generado
generó ya 595.881, es decir, son los intereses generados de los fideicomisos que estaban abiertos. En el 2022, en el cual no vamos a tener que tomar ningún tipo de crédito ni en materia de fideicomiso ni de préstamos bancarios, el total de los intereses que se van a generar durante el año son de 341.537. En el 2023, que ya lo tenemos también todo asegurado gracias a, como les decía al inicio de este video, el dinero que tenemos en caja, más los documentos que tenemos para cobrar, no vamos a tener necesidad de tomar nuevos créditos. Peñarol va a generar intereses en esos fideicomisos que todavía viene pagando por 148.463. Quiere decir que vamos a ahorrarnos solo en intereses por año algo parecido a lo largo del 2023 de $750.000 por año de lo que estábamos produciendo, por ejemplo, en 2019 o en 2020. La previsión es, al final del 2023, mitad del 2024 como mucho, eliminar todas las deudas que a Peñarol le generan intereses, todas las deudas financieras, sean de fideicomisos o sean de préstamos bancarios, para que por allá por mitad del 2024, si Dios quiere, con la administración que vaya a venir, Peñarol tenga 0 pesos generado en el año de intereses. Como les decía, uno de los mayores desafíos que nos planteamos desde el inicio es mantener el club al día, que durante los primeros 18 meses lo pudimos hacer en el 100% de los gastos, de los pagos y demás, y además de eso ir bajando deuda, y en los próximos 18 meses ya tenemos todo el presupuesto del club cubierto. Vuelvo a repetir que para nosotros es un enorme orgullo entregar el club luego de nuestros 3 años de mandato, es decir, en los 36 meses, 100% al día de los gastos que nosotros generamos durante este tiempo, y como les decía, con la previsión de bajar la deuda de en algo más de $16 millones, entregarla en menos de 4. Un detalle que es importante, parte de este dinero que estamos guardando para seguir bajando deuda, para poder mantenernos al día durante los próximos 18 meses, pero sobre todo para generar infraestructura, es el plan que tenemos de infraestructura. Sostenemos y nos han escuchado reiteradas veces que el club, para volver a competir a buen nivel internacionalmente y para consolidarse, tiene que ordenar su economía, seguir produciendo los mejores juveniles del Uruguay, pero sobre todo crecer en infraestructura. Tenemos un enorme déficit en ese sentido. Por tanto, se están iniciando obras, la cancha de césped sintético de las Acacias, que ya se inició la obra y que en unos 3 meses estará pronto nuestro estadio todo remodelado de las Acacias con cancha de césped sintética e iluminación para jugar de noche. La obra de la ciudad deportiva, que prevé unas 11 canchas en total y que durante esta administración la vamos a dejar con una cancha de césped sintético y 4 de césped natural. La obra de la casa propia de juveniles. Peñarol arrienda una casa frente al CAR, al complejo de alto rendimiento. Peñarol quiere armar en el estadio campeón del siglo la ciudad deportiva al costado y su propia casa de juveniles en el otro terreno que compramos. Esa va a ser una obra de alrededor de unos $700.000 y Peñarol va a generar de fondos propios. Esta administración va a invertir en infraestructura algo así como $4 millones entre junio del 2022 y diciembre del 2023. Hemos hecho especial hincapié en que la infraestructura que nosotros vamos a construir durante este tiempo no la vamos a dejar a que la pague alguien a futuro. De todas esas previsiones de dinero que ustedes veían, vamos a destinar alrededor de $2,5 millones en la primera etapa de la ciudad deportiva para tener en nuestra propia ciudad deportiva 5 canchas, una de césped sintético y 4 de césped natural. El 100% de la obra paga de nuestra casa de juveniles, algo así como unos $700.000, y el 100% del estadio de las Acacias, el estadio de césped sintético, nuestro estadio propio de césped sintético, que nos permitirá allí jugar a nuestras adicionales formativas, a nuestro fútbol femenino y hacer toda la captación en el medio de la ciudad, y aparte generar en las Acacias un plan de negocios, porque cada hora que no esté utilizada por alguna de esas disciplinas, Peñarol va a arrendar esa cancha. Como dato importante, también hemos decidido aumentar a partir de ahora el presupuesto en el primer equipo. Ya en este periodo de pase lo pudimos hacer con la incorporación de 8 jugadores y aumentar el presupuesto de nuestra segunda disciplina
que es el básquetbol. En el año anterior Peñarol dispuso un presupuesto grande para el básquetbol, eso nos llevó por suerte a ser finalistas de la liga. Este año lo aumentamos casi en un 30% el presupuesto para intentar ir un paso más y ver si podemos empezar a pelear por esa liga. Un club ordenado nos permite tener el club al día, invertir en lo deportivo, que es por lo que todos vivimos y por lo que todos festejamos, crecer en infraestructura y crecer también en algunos deportes menores, ni que hablar en el segundo deporte por importancia. Algunas cosas puntuales que han pasado durante estos 18 meses. Se concretó de forma unánime el voto electrónico. Y si bien tenemos muchas cosas para desarrollar, y este es prácticamente un informe económico, queremos sí dejar ese gran paso dado y anunciado a los socios que en un año y medio, cuando sean las próximas elecciones, todos los socios, todo el padrón social va a poder votar digitalmente. No hay que estar en Montevideo para que eso pase. Los socios del interior, los socios del exterior, los que no se podían transportar hasta acá, van a tener un paso histórico en la vida diaria del club, votado unánimemente por los 4 grupos políticos, llevado adelante el proyecto por los 4 grupos políticos. Todos nos comprometimos a que eso iba a pasar y eso va a suceder en la elección de diciembre del 2023. Como también les comentaba, el club ordenado también nos permitió ahora por primera vez poder nivelar el precio de las entradas en el Campeón del Siglo. Era una promesa que teníamos hecho todos con nuestros socios de que las entradas fueran lo más populares posibles. El primer año y medio no pudimos tener el precio que nosotros hubiésemos querido. Era imprescindible, como les mostramos a lo largo de este informe, ordenar los números del club, equilibrar, ir matando pasivos, deudas financieras que nos producían todos esos intereses que hoy bajamos, generar las ventas y concretarlas, porque uno siempre piensa que nuestros juveniles van a ser bien vendidos, pero había que concretarlas después de haber logrado todo este orden y haber concretado la venta del Canario Álvarez y ya tener las previsiones para el próximo tiempo, las previsiones para la infraestructura del club. Es que nos pudimos dar el gusto de cambiar el precio de las entradas para la cabecera Cataldi, para la cabecera Welfi, Damiani y también para Henderson, y hoy tenemos precios que los socios nos han felicitado porque por primera vez son todos los populares que quisiéramos que eran. Esto también es parte del orden económico. Por último, agradecer a mis compañeros de directiva, que hemos tenido 18 meses de buen trabajo con los avatares normales políticos y las disputas normales, pero hemos logrado tener 18 meses de bastante paz política. Eso siempre es bueno para el club. Agradecer mucho a todos los funcionarios del club que trabajan para que esta realidad sea cada vez de una institución más sólida. Agradecer a los jugadores, al cuerpo técnico, por el gran 2020-21 que tuvimos, por algunas cosas buenas del 2022. Hemos ganado los 3 clásicos que se han jugado hasta este momento, uno por sorteo y los otros 2 en la cancha. Fuimos campeones en la Supercopa, estuvimos en Debe en el Apertura y en el Intermedio, y ni que hablar en la Libertadores, pero ya estamos trabajando para corregirlo. Mi agradecimiento profundo a todos los que en la vida diaria están caminando y trabajando hacia el club que soñamos. En un año y medio, si Dios quiere, estaremos dando el mismo informe con el final del mandato, contándoles cómo estamos dejando el club luego de 3 años de gestión. Pero queríamos cumplirle tal cual como nos habíamos comprometido, exactamente en la mitad de la gestión, en los primeros 18 meses, de cómo es la realidad del club hoy, cuánto hemos logrado bajar esos 5 millones de dólares de deuda, cómo lo hemos logrado tener el club al día, cómo han sido las ventas, que muchas veces generaban todo ese velo, que la gente no tenía muy claro realmente cuánto entraba el club y de qué forma, y cumplirles con la palabra que le dimos de mantener la mayor cantidad de la información abierta a los socios, que en definitiva son los dueños del club. Los saludo y si Dios quiere en un año y medio estaremos terminando el mandato y contándoles la realidad del club. Viva siempre Peñarol y un fuerte abrazo para todos.